No todo lo que vive un policía termina en un expediente. Hay casos que se esconden no porque estén prohibidos, sino porque simplemente no pueden explicarse. Esta noche no hablaremos de delitos comunes ni persecuciones de película. Hablaremos de lo otro, de eso que se arrastra por los rincones de la realidad, sin rostro ni forma. Eso que aparece cuando las patrullas cruzan lugares olvidados, donde las reglas del mundo parecen suspenderse. Hay registros que fueron eliminados, informes sin firma, audios sin fuente y testimonios que solo se comparten en voz baja, entre cibarro y silencio. 3 historias, 3 encuentros con lo imposible, protagonizados por quienes juraron protegernos, incluso de lo que nadie entiende. Una celda donde gritan sin que haya nadie. Una llamada desde una casa que fue demolida hace años. Y una figura sin rostro que vuelve cada año al mismo tramo de carretera. No son leyendas, no son invenciones, son hechos. Y esta noche vas a cruzar esa línea con nosotros. Una vez que escuches, no podrás dejar de mirar. Historia 1. El grito en la celda vacía. Mario llevaba 17 años dentro de la policía. Había visto cosas duras. Cuerpos en cunetas, familias quebradas, hombres destruidos por el alcohol y la rabia. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para esa noche. Era invierno, un frío seco que entraba por los huesos, y le había tocado cubrir el turno nocturno en una pequeña comisaría rural. Esa noche no había detenidos, no había reportes, y sus compañeros más jóvenes habían sido destinados a puntos de control en la entrada del pueblo. Estaba solo con sus pensamientos, con el goteo de una vieja cañería oxidada y con el rechinar del reloj de pared que marcaba las horas con una lentitud agobiante. La celda número 2 estaba vacía desde hacía semanas. Se usaba poco. La iluminación era tenue y la cámara de vigilancia que apuntaba a su interior muchas veces daba fallos intermitentes. Nadie le daba demasiada importancia. A las 2:43 de la madrugada, Mario se encontraba medio dormido en su silla giratoria, revisando por costumbre unos papeles viejos, cuando un grito desgarrador quebró el silencio de forma violenta. No fue un sonido externo. No provenía de la calle, ni del tejado, ni del entorno. Fue interno, como si hubiera nacido en las paredes mismas del edificio. Un grito humano, doloroso, lleno de pánico. Provenía de la celda 2. Saltó de su asiento, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Sacó su linterna, se aseguró de llevar su arma reglamentaria y cruzó el pasillo helado. Cada paso retumbaba sobre el piso de baldosas y el aire, que antes era frío, ahora estaba gélido. Al llegar frente a la celda, Mario sintió algo que no podía nombrar. Un peso, una presencia, algo que le erizó la piel incluso antes de mirar dentro. Apuntó la linterna. La puerta estaba cerrada, el candado intacto, nadie había entrado, pero dentro el aire temblaba, como si algo invisible acabara de moverse. El haz de luz no encontraba ninguna figura humana, pero sí revelaba manchas de humedad en las paredes que no estaban allí antes, y marcas, pequeñas y delgadas, como si unas uñas hubieran arañado desde adentro los ladrillos. Intentó convencerse de que había sido su imaginación. Un sueño leve interrumpido. Un reflejo auditivo. Pero cuando giró sobre sus talones para regresar a su escritorio, escuchó una voz. Su voz. Lo llamó por su nombre. No era gritada, era susurrada, como exhalada desde una garganta desgarrada. Mario, Mario, como si algo lo conociera desde hacía años. Su pulso se aceleró, las manos comenzaron a temblar. Volvió a mirar la celda. Silencio. Nada. Pero entonces la linterna falló. Un parpadeo y la oscuridad lo envolvió por completo. Apresuró el paso, regresó a la recepción y trató de encender la radio. Solo estática, golpes de interferencia, zumbidos bajos y luego, entrecortado, de nuevo su nombre.
A la mañana siguiente, cuando llegaron los relevos, Mario apenas podía articular palabras. Estaba pálido, los ojos hundidos, la voz apagada. Lo llevaron a descansar y revisaron las cámaras. La grabación de la celda mostraba una falla durante los minutos exactos del incidente. Pero el audio se había registrado. Los técnicos escucharon el grito, escucharon el susurro. Y algo más, un segundo grito, esta vez más largo, más profundo, acompañado de lo que parecía un llanto. Mandaron revisar los archivos antiguos. La celda número 2 había sido escenario muchos años antes de un intento de suicidio. Una mujer detenida por hurto menor, diagnosticada con esquizofrenia, había gritado durante horas aquella noche, según el informe, antes de desgarrarse el cuello con un fragmento de azulejo. Nadie había mencionado ese detalle desde entonces. El caso fue cerrado como incidente aislado. Mario no volvió a trabajar en esa comisaría. Pidió traslado. Pero lo que ocurrió allí lo siguió. Decía escuchar ese mismo susurro en la radio del patrullero. Decía que los espejos le devolvían una imagen incompleta. Terminó solicitando baja por salud mental 6 meses después, y la celda 2, desde esa noche, permanece clausurada. Nadie entra. Nadie quiere hacerlo. Porque el grito sigue allí, esperando que alguien escuche. Y quien lo oye ya no vuelve a ser el mismo. Historia 2. La llamada del 911 que vino del pasado. Lucía siempre había tenido un temple firme. 6 años como operadora de emergencias. Te preparan para todo tipo de caos. Gritos, sangre, accidentes fatales, amenazas. Nada la doblegaba. Hasta que una noche de otoño, algo cruzó la línea del tiempo y su voz cambió para siempre. Eran las 3:12 de la madrugada cuando entró una llamada al sistema. Número desconocido. Voz de niña, apenas audible por la estática, pero clara. Por favor, ayúdame. Hay alguien en casa, tiene un cuchillo. Lucía se enderezó en su silla. A esas horas, los falsos reportes eran comunes. Pero la angustia en esa voz era demasiado real. Le pidió su nombre. La niña respondió. Amanda. Dijo que su mamá no despertaba, que el hombre en la casa no tenía rostro. Lucía anotó la dirección. Calle Las Lilas, número 43. Algo en el tono de esa pequeña le heló la sangre. Era como si hablara desde un túnel profundo, con una calma dolorosa, resignada, como si ya supiera que nadie llegaría a tiempo. Sin perder tiempo, Lucía envió la alerta a los patrulleros más cercanos. Pero cuando ingresó la dirección en la base de datos, algo desconcertante apareció. El número 43 de esa calle había sido demolido hace más de 10 años. Lo recordaba vagamente. Un incendio trágico sin sobrevivientes. Revisó el expediente. 3 muertos. Uno de ellos, una niña de 9 años. Amanda, la misma voz, el mismo nombre. Sintió que el aire desaparecía. De la sala, su compañera la observaba en silencio, notando que algo estaba. Los oficiales llegaron al sitio. No había casa. Solo restos de cimientos, maleza crecida y un poste oxidado. Nadie, nada, ni huellas ni señales. Solo un silencio pesado que parecía absorber el sonido del motor patrullero. Decidieron registrar el lugar con linternas. Uno de ellos encontró entre los escombros algo imposible. Un teléfono antiguo enterrado bajo la tierra, con el cable aún conectado a nada, como una reliquia maldita. Lucía no podía dejar de escuchar la grabación de la llamada. Repetía el audio una y otra vez. Y entonces lo notó. Detrás del llanto de Amanda, una melodía, una canción de cuna, vieja, melancólica. La misma que, según los informes antiguos, la madre solía cantar antes de dormir. Esa información nunca fue pública. No estaba en ningún archivo digitalizado. Solo en los documentos originales que ya nadie leía. Intentaron rastrear el número que había hecho la llamada. No existía. Nunca estuvo registrado en ninguna base. Como si hubiese marcado desde un plano que no responde a nuestras reglas. En los días siguientes, Lucía comenzó a recibir interferencias en su línea personal. Zumbidos, fragmentos de la misma voz repitiendo su nombre. Amanda, Amanda, Amanda. Pasaron semanas, luego meses.
Pero justo un año después, exactamente a las 3:12, la llamada volvió a entrar. Voz idéntica, palabras idénticas, pánico idéntico. Solo que esta vez, Lucía no contestó. Nadie lo hizo. Desde entonces, esa línea permanece activa, esperando cada año el mismo patrón. Quienes trabajan ahí lo saben. Esa hora pertenece a otra cosa. Algo que quedó atrapado. Algo que no entiende que ya nadie puede salvarla. Lucía renunció sin despedidas. Sus compañeros dicen que ahora vive en otro estado, bajo otro nombre. Pero cada vez que suena un teléfono, su rostro palidece, como si todavía escuchara esa voz en su mente. Porque cuando una llamada viene del pasado, puede que también quiera arrastrarte con ella. Historia 3. El hombre sin rostro. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando la patrulla comenzó su ronda por la ruta 27. Una carretera secundaria que serpenteaba entre cerros y valles olvidados. Era una noche de tormenta, con relámpagos que recortaban las siluetas de árboles muertos y granizo que golpeaba el techo del vehículo, como si alguien lo golpeara con puños furiosos. A bordo iban 2 oficiales, Herrera y Salazar, ambos acostumbrados a rutinas silenciosas. Pero esa noche algo esperaba entre la niebla. Avanzaban lento, la visibilidad era escasa. Herrera se inclinó hacia el parabrisas para ver mejor y entonces lo vio. Una figura en la banquina, detenida, inmóvil. Era un hombre, completamente desnudo, cubierto de barro bajo la lluvia intensa. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no se movía. No pedía ayuda, solo estaba ahí, observando. O al menos eso parecía. Salazar detuvo el auto y bajó con precaución, envolviendo una manta térmica en sus brazos. Se acercó lentamente, preguntando si estaba bien, si podía hablar, pero el hombre no respondía. Y entonces, cuando estuvo lo suficientemente cerca, Salazar dio un paso atrás, en estado de shock, porque no había rostro, nada. Donde deberían estar los ojos, la boca, la nariz, solo había piel lisa, uniforme, como si alguien hubiera borrado su identidad con una mano gigantesca. Herrera también descendió, sin creer lo que veía. El hombre sin rostro giró la cabeza lentamente hacia él, como si los percibiera sin necesidad de ojos. Se mantuvo así, en silencio, mientras la lluvia se intensificaba. Luego dio un paso hacia ellos, y aunque no tenía boca, ambos sintieron que sonreía. No sabían por qué, pero esa fue la sensación. Una mueca invisible, una burla del más allá. Sin pensarlo, Salazar apuntó su arma. Herrera lo detuvo, pero ya era tarde. La figura desapareció entre la lluvia, sin correr, sin dejar rastro. Buscaron por horas, nada, no había huellas. Solo el barro alterado donde antes estaba. Regresaron a la comisaría confundidos, creyendo haber tenido una alucinación colectiva, hasta que revisaron los archivos antiguos. En 1992, una mujer había denunciado exactamente lo mismo. Ruta 27, lluvia, hombre sin rostro. La tacharon de loca. Terminó internada en una institución psiquiátrica. Y antes de suicidarse, escribió una frase, repetida cientos de veces. Él siempre regresa. Él siempre regresa. Nadie le creyó, hasta ahora. Desde entonces, los turnos nocturnos en esa ruta han sido habitados. Se dice que cada 4 años, durante una noche de tormenta, el hombre sin rostro reaparece, y quienes lo ven no vuelven a dormir en paz. Salazar dejó la fuerza. Nunca volvió a hablar del tema. Herrera se convirtió en pastor. Dice que encontró a Dios esa noche, o algo que lo obligó a buscarlo. La ruta 27 sigue ahí, silenciosa, pero cada tanto, un viajero reporta haber visto a un hombre caminando sin rumbo, con la piel lisa como el agua y sin rostro, pero con una presencia que te hace sentir observado desde el fondo de tu alma. 3 encuentros, 3 advertencias. No todo lo que ronda en la noche puede ser detenido, identificado o juzgado. Hay presencias que existen en los bordes de la realidad. Lugares donde lo humano y lo inhumano se tocan por segundos, dejando cicatrices que nadie ve.
Los policías que enfrentan lo desconocido rara vez hablan, pero quienes lo hacen temblando, con ojos que han visto demasiado o voces rotas por el silencio. Y si esto fue difícil de creer, en el próximo episodio te escucharás los casos jamás revelados de los agentes que trabajaron en la Ruta 9 durante la hora muerta. Allí, ni las reglas, ni el tiempo, ni la lógica parecen tener poder. ¿Te atreves a seguir escuchando?